Le damos la bienvenida a nuestro amigo ya, Matías Bucerio, abogado penalista. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, buenas noches. Acá hablando un poco, hablando un poco. Sí, estuve escuchando. Yo también tuve el iWa que tenía 3 CDs, que era una locura. Sí, sí, Y sí. también me llevé un Dixman a un viaje de estudios que me tuve que cargar como 38 pilas para que Ah, es verdad. anduviera un fin de semana. Es verdad, es verdad. Y cuando salieron los Dickman Anti-Shock, esa era la No, tope de ya, aparte gama. eran cosas para multimillonarios esas. Ya Mm, uno no jugaba en no, esa liga. no, yo lo llevaba así, para cuando iba caminando lo llevaba así para que no salte el CD, boludo. De hecho, había como unas fundas, había como Sí, unas fundas que eran como una cartera enorme, que eran para evitar el anti-shock, o las fundas con el porta CDs, que Sí. también Pero contribuía a te terminaban rayando los discos esa funda. un sí, desastre. sí, Aparte sí, tenías que sí. llevar, ¿cuántos discos tenías que llevar? Sí, yo después voy a buscar porque Yo no me acuerdo no me acuerdo cuál fue mi primer disco que me compré. sí, Me acuerdo de uno en su momento, de uno de Rodrigo, cuando todavía estaba por ahí, sí. uno que me compré original, que me acuerdo que lo compré creo en un supermercado, una cosa así, pero no mucho más que eso. Que Cuando vendían Después yo CDs no en sé todos si iba lados. cambiando de gusto, ¿no? claro, Sí, uno va obvio. cambiando. A ver, mi primer CD fue DLG y yo escucho heavy metal, o sea, no tiene comparación. Eh, Mati, qué lindo tenerte de vuelta acá con nosotros. Y hoy traes un tema interesante, que es un tema de sobre estupefacientes, ¿no es así? Sí, hoy yo lo hablaba con Rocco, la idea es separar un poco de lo que es narcotráfico, que podemos hablarlo muchas veces en muchos programas y porque Sí, hay muchísimos casos. sí, Y vamos a hablar vamos a ir un poco más a lo que es a la base, a lo que es la tenencia de estupefacientes, la diferente tipo de tenencia, eh, qué es punible, qué es no punible, qué es el marco legal de esto, y también ser un poco más práctico y más pragmático con ciertas cosas y dar la explicación de por qué de ciertas situaciones y cuáles son las herramientas que uno como individuo con derechos tiene para evitar ciertas situaciones, ¿no? claro. Perfecto. En principio, aparte que hay muchísima desinformación de esto, ¿no? Siempre se habla de un todo, sobre si se puede esto, si se puede o no pueden hacer tal cosa o no se puede hacer tal otra, cuando en realidad la ley es bastante clara. Y principalmente, ahí es donde, ahora con esto ya empiezo, el bien jurídico que se protege. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de un homicidio, el bien jurídico que se protege es la vida humana. Sí. Cuando Sí, hablamos de, de un robo, el bien jurídico que se protege es la propiedad privada. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los bienes jurídicos? Son derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada. Bueno, la ley de estupefacientes lo que busca es proteger la salud. O sea, ok, no es ni una cuestión criminal o criminalística o lo que sea, es básicamente proteger la salud. Y para sí, eso se desarrollan varios cuerpos normativos que buscan regular esta situación y que buscan casualmente proteger el bien jurídico. Entre ellas tenemos la ley de estupefacientes, que es la 23.737, y después tenemos la ley de sustancias prohibidas, que ese no me acuerdo el número, y después hay mucha jurisprudencia de la Corte Suprema que fue aminorando estas cuestiones. claro. Tanto la ley de estupefacientes, esta que estoy nombrando, la 23.737, es la que modifica el Código Penal en ciertos artículos que dan la normativa de qué es tenencia simple, qué es tenencia para consumo, qué es tenencia con fines de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está en el artículo 5 de esa ley. Ok, ¿Sí? Sí. Bueno, ahí empezamos a ver qué son los distintos tipos de tenencia. Ahí básicamente la ley plasma tres tipos de tenencia. Por un lado tenemos, vamos a ir de mayor a menor, ¿no? Vamos a ir lo que es tenencia con fines de comercialización, que eso es lo que se configura tráfico. ¿Qué pasa? Este es el instituto más grave de todos y tiene una pena entre 4 a 15 años de cárcel. ok, ¿Qué es este instituto? Yo tengo estupefacientes y tengo la forma, y los tengo para venderlos.
Pero ¿qué pasa? Se tiene que configurar toda una situación para que esto suceda. O sea, no solamente es el hecho de tener estupefacientes en gran cantidad, sino que es el... Aparte, hablamos de estupefacientes, no solamente la droga como tal, ¿no? No solamente estamos hablando de las drogas ilícitas que se conocen o que se consideran totalmente ilícitas, también estamos hablando de drogas que por ahí son sustancias prohibidas, como pueden ser algunos anabólicos, como pueden ser algunos medicamentos, como pueden ser la tenencia de medicamentos permitidos, pero que se suministran de manera ilegal. Entonces, todo eso, los químicos también, los químicos que hacen claro, exacto, es el efecto, es como por ejemplo la efedrina. La efedrina es un compuesto no permitido que en algunos medicamentos, que en realidad en algunos medicamentos se usa pseudoefedrina, pero es un compuesto químico no permitido que se puede llegar a racionar de cierta manera. Después, vamos a las pastillas como por ejemplo, no sé, clonazepam o algún ansiolítico, que son vendidos bajo un presupuesto riguroso, o sea, un procedimiento riguroso, y el tráfico de ese tipo de sustancias, pese a que son sustancias lícitas, no deja de configurarse como un ilícito. Pero en este tipo penal tiene que haber un punto, que es el punto del vendedor, o sea, la persona que concentra y vende, pero este punto tiene que tener acceso a la compra y tiene que tener acceso a la venta. ¿Sí? Con esto quiero decir, tiene que ser una persona que por el desarrollo de su vida, tiene acceso a obtener los estupefacientes y acceso a la venta de esos estupefacientes. Okay. No, el acceso a la venta es algo sencillo, se puede configurar de muchas maneras. Hay maneras más bruscas que otras. Le doy un ejemplo. Una persona que, no sé, es personal trainer, ¿no? Sí. Entonces el tipo tiene el acceso a la compra de anabólicos porque tiene contacto en una farmacia o en un laboratorio que haga ese tipo de compuestos. Okay. Y a su vez, por su actividad profesional, tiene acceso a la venta porque trabaja en gimnasios y entrena gente y compite con gente. Entonces, esta persona, si un día se la encuentra con una cantidad sostenible o que se pueda configurar, porque acá vamos a poner el foco en la palabra cantidad. Porque ahora, a medida que vayamos desarrollando, la palabra cantidad puede hacer que una pena de nada pase a 15 años. ¿Sí? Entonces, la palabra cantidad va a ser fundamental en todo el relato. Entonces, esa persona se la encuentra en la vía pública con una cantidad considerable de anabólicos y es presumible que el tipo los tiene para vender y es presumible que el tipo tiene el acceso a la compra de alguna manera, pero sí tiene acceso a la venta. Lo mismo sería al revés. Una persona que trabaja en una farmacia y que tiene acceso a ciertos medicamentos y después los vende en la vía pública. Entonces se configura que tiene el acceso a la compra y el acceso a la venta de alguna forma lo agarraron, ¿verdad? Entonces, todas esas son cuestiones que se tienen que ver, y esta es la figura penal más importante de esta ley, que es la tenencia con fines de comercialización. Okay. Después hay otro inciso, que es tenencia sin autorización legal. ¿Qué dice el artículo? Es el que tuviera en su poder estupefacientes. Y eso engloba toda sustancia no autorizada. ¿Sí? Entonces, y acá empezamos a decir lo que es cantidad. Ok. ¿Sí? Porque acá hay varias cosas. Y eso lo vamos a ver porque hay un fallo muy importante, que es el fallo de Arriola, que es un fallo de la Suprema Corte, que va a contribuir en mucho, que modificó cómo se ven el consumo de estupefacientes en la normativa argentina. Ok. Acá la tenencia de sustancias en la vía pública, como tal, hace que, decís, bueno, esta persona tiene una cantidad tiene una cantidad X de tenencia, una cantidad de estupefacientes que no puede configurar para venta, pero bordea el consumo personal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como está en la vía pública y no tiene autorización para tener ese tipo de sustancias en la vía pública, porque, a ver, vamos a poner un ejemplo, un farmacéutico tiene que trasladar una sustancia de un lado hacia otro,
Y tiene una autorización porque es farmacéutico. Tiene el permiso y teóricamente tiene el permiso y todo detallado lo que está llevando. Exactamente, entonces no habría inconveniente, pero a ver, si ese tipo tiene un permiso para trasladar, no sé, vaya aspirina y lo encuentran con 5 kilos de cocaína, y la verdad que no va a quedar muchas dudas en que está transportando una sustancia ilícita, ¿no? Sí, que creería que sí. Entonces, claro, este tipo penal engloba cualquier sustancia que no esté permitida. Entonces, pero ¿qué pasa? Acá lo que tiene que ver con esto de la tenencia sin una autorización legal tiene que ver con que se rompe el bien jurídico de que uno no debería tener sustancias en la calle, por lo cual deja de ser un acto privado, y pongamos punto en esto, deja de ser un acto privado porque pasa a ser un acto público. ¿Por qué? Porque está en la calle. Ok. Y con esto voy a ir al artículo 14, que es la tenencia por consumo personal. Y acá está el punto clave del debate. Porque acá dice, le voy a leer textual el artículo para que lo veamos. Ok. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que tuviera en su poder estupefacientes cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal. ¿Bajo qué criterio? Claro. O sea, esto es una vista totalmente subjetiva de una norma. O sea, para mí, no sé, yo soy totalmente casto y para mí tener un porro es un montón. Claro. Claro. Pero un tipo que tiene otro tipo de vida dice, bueno, pero si tiene 50 gramos de cocaína, ¿qué problema hay? Claro, no pasa nada. El tipo se le iba a pasar todo el fin de semana tranquilo, qué sé yo. A ver. Entonces, ¿dónde está el límite, ¿no? Porque después, cuando hablamos de cantidades ridículas, estamos hablando de cantidades ridículas. Sí. Pero también ha habido penas por cantidades ridículas, pero para el otro lado. ¿Sí? O sea, se han armado causas por cantidades, por tener una pastilla o por tener 2 gramos de cocaína. Una planta. O una planta. Bueno, ahí ahora vamos a hablar porque hay cosas que son muy interesantes que están en el medio. Como por ejemplo, el traslado de semillas de cannabis. Ah, mira. La semilla como tal no es un estupefaciente, es una semilla. Es una semilla. Entonces, se presupone que el traslado de semillas de cannabis no está permitido, porque el problema no es la semilla, el problema es lo que produce la semilla posterior. Exacto. Entonces, se ha abierto un debate sobre esto porque hay tendencias. Es medio como medio mirar para el otro lado. Pero volvemos a lo mismo, es el huevo o la gallina. O sea, con ese criterio tendríamos que prohibir en el norte todas las plantaciones de coca. No, entiendo, pero o sea, yo pensé que el tema de las semillas no era tan, o sea, está abierto, digamos, para cualquier persona. En realidad sí, pero bueno, ¿qué pasa? En teoría sí. El debate está en me encuentran con semillas o me encuentran con... El problema es el producto terminado. Claro, ahí está, ok. Hay un gran gris legal y es un debate medio de laboratorio, que es el tema de los no se le dice plantines, pero sí no me sale la palabra exacta. ¿Esquejes? Pero de los esquejes. Porque el esqueje también pasa a ser un gris. Claro. Porque no es la planta y no es una semilla. Entonces, ¿yo puedo transportar esquejes sin que la policía me pregunte por qué? No teniendo ReproCam, ¿no? Siempre siendo ni cultivador solidario. Después vamos a hablar de ReproCam, pero no siendo ni paciente ni cultivador solidario. Ahora, ¿la policía te puede frenar y te puede detener por eso tranquilamente? Ahora vamos a hablar. Ahí vamos sobre eso. Sí. Y voy a darle casos prácticos sobre situaciones que suelen suceder no solamente al nivel de marihuana, sino a otros niveles, con otro tipo de procedimiento. En realidad la policía te puede detener, es relativo. Sí. Porque la policía te puede detener más allá del pedido de documentación o esas cuestiones que estas cuestiones también están reguladas, porque más allá de que se pueda pedir documentación, se tiene que pedir la documentación o la detención en base a algunos presupuestos, como por ejemplo,
tiene que haber un procedimiento en curso que se esté desarrollando bajo primero una orden judicial y bajo una circunstancia particular. Después, si no lo hay, tiene que haber una orden judicial, y si no, se tiene que estar desarrollando, presupuestamente se tiene que estar desarrollando, vamos a vuelta. Presupuestamente se tiene que estar desarrollando un ilícito o para que la policía pueda interferir. Lo mismo pasa cuando te piden revisarte el auto o ese tipo de cuestiones. Doy un ejemplo, ustedes que están en la costa, es muy normal en las fiestas, cuando en el verano están las fiestas en Mar del Plata y demás, que están los operativos, eso estamos de acuerdo, Sí. es un operativo, demás, pero yo recuerdo que está Mute, por ejemplo, ahí en la costa, enfrente hay un megabaldío donde estaciona el 70% de la fiesta, y me contaron que los policías se asoman por el medio de los autos y piden hacer una revisión vehicular. Ahí no hay procedimiento, ahí no hay orden judicial, porque a mí, Claro. Claro. por lo cual ese registro es ilegal. Por lo cual uno podría negarse a ser registrado sin tener ninguna consecuencia. Y si no, que me expliquen. Y si no, que pidan la orden judicial, yo espero, no tengo problema. Claro. ¿Sí? Ok. Lo mismo pasa cuando hay cacheos fuera del operativo. En ese tipo de fiestas o en esas mismas fiestas también suele suceder que hay cacheos fuera del operativo de ingreso o muy alejado y no está configurado el operativo. Con esta intención de agarrar los distraídos, ¿sí? Caen en cosas que son desproporcionadas. Ni hablar, pese a los procedimientos, ni hablar de esos tocamientos impropios, vamos a ponerle. Sí. Se hacen que los separan, los ponen en una carpa y les hacen de sacarse la ropa o les tocan las partes íntimas. La realidad es que eso, por más búsqueda de estupefacientes que tengan, es una locura y no es legal. Claro. Lo que pasa es que, bueno, la gente por no tener un problema, lo cual es completamente lógico, accede. Por desconocimiento, más que nada. Es que pasa eso, porque aparte uno, ¿qué le va a decir? Y te agarran a salida, dormido, escabio, lo que fuera, y lo que quieres menos querés que esté. O mismo rápido. cuando estás entrando y lo que menos querés es tener un problema, querés entrar y disfrutar de la fiesta y otra cosa, y que la realidad es que termines desnudo en una carpa porque un tipo está buscando una pastilla o un porro metido en la raja, la verdad que no es divertido para nadie. No, obvio. Sobre el marco legal, yo les hablé del caso Arriola, que fue un caso del 2009, que modificó el paradigma de la tenencia personal y modificó esta cuestión de lo privado como tal. ¿Sí? En el fallo Arriola, con el fundamento del artículo 19 de la Constitución, que el artículo 19, para que se sepa, es que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden público o moral, ni perjudiquen a un tercero, serán reservadas a Dios y están exentas de autoridad de los magistrados. Eso dice nuestra querida Constitución en su artículo 19. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Y vamos a llevarlo al caso Arriola. El caso Arriola era un famoso músico que estaba consumiendo en propiedad privada. Sí. Sin molestar a nadie, consumiendo. El tipo se lo llevaron, le hicieron una causa, lo encontraron culpable, porque no había mucho más que investigar. Apelaron hasta que llegaron a la Corte Suprema y se cambió este paradigma. ¿Pero qué quiere decir con esto? Esto es como cuando uno dice, si se cae un árbol en el medio del bosque y nadie lo escucha, no pasó. Bueno, es algo parecido. Si yo estoy en mi propiedad privada, sin molestar a nadie, y ahí entra lo que yo le decía a él, y por qué se dividió el consumo personal de la tenencia de sustancias ilegítimas. Sí. ¿Qué pasa? El consumo, esto no da un libre albedrío. A ver, no quiere decir que uno puede decir, no, bueno, esto es consumo personal. Por eso se puso el foco en el tema del criterio subjetivo de la escasa cantidad. Esto quiere decir que los hechos de privados son
responsabilidad de privados. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre y cuando yo no moleste a los demás, ni perturbe. A ver, voy a hacer por ahí no tan drástico. Si yo paso fumándome un porro por la vía pública y me para la policía, a menos que yo sea usuario del ReproCam, que tenga todo lo de la ley para que lo pueda hacer, que lo tenga que consumir en la forma que dice, en esa forma y demás, yo tengo que estar detenido, porque no es público. Perdón, Claro. pues no es privado, es público. Si nosotros estamos en una plaza y a ustedes les molesta que yo me fume un porro al lado de ustedes, y ahí ya estás alterando el orden público o moral, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el hincapié. En cambio, si vos sos mi vecino, yo me la paso fumando porro todo el día, y un día llamás a la policía diciendo que yo fumo porro todo el día, y la realidad es que es problema tuyo ese. Porque yo estoy en mi casa, haciendo tranquilo, mientras que no caiga en otro delito o alguna otra contravención, como pueden ser, no sé, los ruidos molestos o algún otro hecho que no tiene que ver con el consumo, sino que tiene que ver netamente con otra actividad. ¿Sí? Claro. Si vos ves que entra y sale gente y hace ruido toda la noche, y bueno, podemos suponer que están pasando otras cosas. Pero si vos tenés un tipo que, no sé, que está fumando porro todo el día en el patio o en el balcón y le va el piso arriba, y bueno, los problemas de privados son entre privados, como mucho llamalo, decirle, che, Master, aflojale que me molesta, y listo. Comprate un filtro, hijo de... Y ahora si esa queja es reiterada, poner el ejemplo que diste del balcón, y lo sigue haciendo, ¿no puede intervenir la policía o hay que hacer una denuncia de por medio? Pasa que es una cuestión de convivencia. Claro. Vamos a suponer el balcón tendría que ir a hacer un reclamo al consorcio, Sí, y el consorcio tratar de que adapten las reglas de convivencia como para que ese tipo aprenda a vivir en sociedad, más allá de las cuestiones privadas que pueda hacer. Claro, Y- no y puede, volvemos a- o sea, pero no puede entrar la policía a revisar el departamento. Claro, no hay un ilícito Bueno. en curso. O sea, el tipo no lo puede llevar detenido por tenencia de estupefacientes, a menos que haya una orden judicial. Pero volvemos a los Claro. casos de que son, a ver, el tipo que tiene un indoor, pero monstruoso. El tipo agarró, tiene 3 ambientes, en uno de los ambientes se armó tiene 50 plantas. claro. Y, a ver, entiendo que es una planta, entiendo las cuestiones que hay que rever sobre ese tipo de consumo, pero si el tipo no está autorizado, y lo que tiene es tráfico, porque es Claro. tenencia para venta. Claro. Y ahí va a haber una orden judicial que va a permitir. Y ahí viene una cadena. Yo siento mucho, es como dice usted, siento mucho olor a marihuana todo el tiempo. Lo hablamos con el tipo. El tipo, yo ya veo que no sale al balcón a fumar, que es constante el olor que tiene en la casa. Y se puede hacer una denuncia suponiendo, volvemos al mismo ejemplo, ¿no? El tipo tiene gente que entra y sale todos los días del departamento. Y uno va, hace la denuncia, después la policía vendrá con una orden judicial X, Sí. y le allanarán el departamento, y si encuentran más de lo que tiene autorizado, y va a tener un problema. Y si además se configura de que eso es para venta, más aún. Claro. ¿Sí? Entonces ¿qué pasa con esto? Volvemos a la subjetividad de la cantidad, ¿no? Entonces, la subjetividad de la cantidad es lo que prima en esto, y ¿cómo es? Y el criterio de los magistrados sobre este tipo de cuestiones. Claro. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo que decíamos con esto, ¿no? Me encuentran algún estupefaciente en la vía pública. Sí. Uno, volvemos a lo mismo, la vía pública es considerada orden público. Entonces, vuelvo al ejemplo que les di antes. Entonces, ahí un policía, tiene que configurarse esta situación, ¿no? Si la policía me detiene porque está en un operativo, me revisa, ve que tengo estupefacientes o que tengo muchísimo olor y demás, me revisa, ve que tengo una escasa cantidad, y ahí se puede considerar que la tenencia de sustancias existe. Ilegítima. Sí. Si la policía ¿qué pasa si en esta situación la policía me detiene y me dice, bueno, a ver, flaco, dame tu mochila? Así, de la nada. Vuelvo a lo mismo que les dije al principio, uno puede negarse, y como uno
tiene el derecho de no autoincriminarse. O sea, de no decir, yo tengo esto, yo me puedo negar a que me revisen, porque si no hay una orden judicial y si no hay un motivo fundado, hay algo que se llama flagrancia en el derecho penal, que la flagrancia es como te agarramos con las manos en la masa. ¿Sí? Te agarramos con las manos en la masa es agarrar al tranza en la plaza vendiéndole a alguien. Sí. Eso es flagrancia de tráfico. Entonces, si un poli ve, vamos a poner un ejemplo, estamos en la plaza, siempre todo pasa en la plaza. Estamos en la plaza, el poli mira, ve un movimiento extraño de que supone que hay una compraventa ahí rara. Entonces el tipo sigue al tipo que considera que se llevó la venta. Va y le compra. Va y le compra. Y ahí lo engancha, claro. No, vamos a suponer que el tipo agarra, lo detiene, el policía como presupone que hay una situación de venta extraña, entonces el policía ahí tiene derecho, entre comillas, o tiene la obligación de revisarlo y la otra parte tiene la obligación de entregarse, no decir nada, pero sí entregar lo que tenga. ¿Sí? Okay. Si no, siempre, en este tipo de casos, siempre la presencia de un abogado es fundamental, pero bueno, a veces en el momento y lugar no es tan sencillo. Igual siempre pasa que es tipo, llamen, pará que quiero llamar a mi abogado y ahí ya, bueno, andá, pibe, porque... Claro. Ahora yo te pregunto, porque lo veo muy seguido en el Sarmiento, en el tren Sarmiento. Últimamente hay policías que frenan a uno, abrime la mochila. Ahí tranquilamente yo le puedo decir no. Exacto. O porque estoy arriba de o porque estoy arriba de la estación, se lo tengo que mostrar. No. La respuesta es ¿por qué? Claro. O sea, ¿bajo qué? O sea, ¿qué orden hay para que me haga mostrar la mochila? ¿O qué está pasando? Claro. Para que te dé a vos derecho a abrirme la mochila, ¿sí? A ver, voy a un ejemplo más grosso, Dale. ¿no? Un tipo va, no de estupefacientes, pero para que entender cuándo la policía puede irrumpir en lo que sea. Sí. Me ven que voy y robo algo. El policía me ve robar, ve que yo corro y entro a una casa. ¿Sí? Sí. La policía puede entrar a la casa. Ahí sí. Ahí y entra. Entra y me busca y me saca de los pelos. Perfecto. ¿Por qué? Y no necesita una orden para entrar y sacarme los pelos. Va y me saca, porque vio que hay un ilícito, vio que se puede estar que se está desarrollando el ilícito dentro del hogar. Entonces, listo, adentro. Lo mismo pasa si estuvieran robando dentro de la casa. Claro. ¿Sí? Si una casa, están robando una casa, se llama el 911, y a partir de ahí la policía tiene derecho a entrar porque hay un ilícito en curso y ahí no necesita una orden judicial para entrar. ¿Sí? Pero eso que vos decís, el ejemplo de estoy en el tren con la mochila abrazada y me dicen abrí la mochila, la respuesta es ¿por qué? Ok. Claro. Acá Daniel el chino dice, imagino que debe ser, le decís que no a mostrar, ¿no? Y te cagan a palos porque la ley se la pasan, ¿sabes por dónde? Sí, bueno, si te cagan a palo, después vas a agarrás, le pedís cuál es el número de matrícula, de placa y el apellido, que eso es un derecho que tienen todos. Vas al hospital más cercano, te haces certificar las lesiones y después le haces un juicio a la policía por lesiones, abuso, etcétera, y bueno. Y después lo llamás a Matías Bucerio y sí, ahí, por supuesto. obviamente, ¿no? Obviamente. Por supuesto. Y ahora, no sé si vas a ir a eso o por ahí no, pero supongamos que depende de la sustancia, varía la pena. Vamos a decir, la pena, por ejemplo, no va, por ejemplo, un porro, o lo mínimo de cocaína, o una pepa, o lo que fuera, que no es en grandes cantidades, ¿no altera que sea de un porro a una pepa, ponele? No altera, no altera la cantidad del el tipo del estupefaciente no altera su cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? Ok. Si vos tenés escasa cantidad de cualquier... El tema es qué consideramos escasa cantidad. Claro. Y ahí está la parte subjetiva de esto. Porque sí, yo me refiero a lo mínimo para consumo personal, por ejemplo. No importa qué sustancia sea. Puede ser desde una pastilla de clonazepam hasta lo que sea, cocaína, marihuana, LSD... cualquier sustancia, a ver, lo mismo puede ser una ampolla de testosterona, ¿no? Claro. Hay muchas
si uno se pone a leer la ley de sustancias prohibidas, hay muchísimas sustancias que están prohibidas y que uno no sabe, algunas no sabe ni que existen. No, Pero, pasa que uno dice, cuando dice sustancias ilícitas, lo primero que pensamos es drogas. sí, el Pablo Escobar, ¿no? Claramente. Bueno, Claro. bueno, me pasó volviendo de Jujuy, me tuve que volver en micro porque Flybondi me canceló y tuve 26 horas para volver de Jujuy hasta Buenos Aires. Y me pasó que paraban a cada rato el micro para revisar si no traían hojas de coca, pero no hojas de coca de consumo personal para ir mascando por la altura. O sea, buscaban bolsones de hoja de coca. Eh, y eso me llamó la atención porque yo personalmente no sabía que no se podía pasar las hojas de coca dentro del país porque era hoja de coca. No sé, ahí volvemos a lo de grandes cantidades, Claro. porque sí, vos podés llevarte un paquetito para no apunarte o para llevarte, Claro. porque sos un mascador de coca, Sí. porque hay gente que lo disfruta. Sí. Para mí es horrible, pero Es bueno, un hay gente asco. que lo disfruta. Es un Es asco. un asco, pero no te apunás. Cuando Claro. me tocó estar en Jujuy, por suerte no me salvó la vida. Pero sí no Coincido se que puede. es asquerosa, coincido que es asquerosa. Pero sí está prohibido ese tipo de comercializaciones porque volvemos a lo mismo, son dudas. ¿Sí? Si bien, por lo que se entiende, se necesita una tonelada de hoja de coca para 1 gramo de cocaína, nada, se busca. Hay ciertas cosas que no se pueden trasladar durante más por tantos kilómetros. Más porque aparte hay cosas como, por ejemplo, el café y cosas que limitan, por ejemplo, a los perros le limitan el olfato. Entonces, hay cuestiones que se miran un poquito más porque por ahí esas cuestiones traen otras cosas, ¿no? Sí. Pero sí, siguiendo un poco, ¿en dónde entra en todo esto el uso del cannabis medicinal y si no estoy ¿qué pasa si no estoy en el ReproCan? Bueno, la realidad que la existencia del ReproCan para todos los pacientes, que eso es fundamental, poder ir al registro, hacerse el registro, tener y después seguir los lineamientos básicos de eso, los procedimientos. A ver, hay muchísimos, podemos hablar ahora sobre el procedimiento del ReproCan porque uno podría incluso fumar en el trabajo si así lo hiciera y tiene el derecho de hacerlo siempre y cuando sea usuario medicinal y siempre y cuando sea un usuario registrado en el ReproCan. Claro. ¿Sí? Entonces, vamos al ejemplo de este ejemplo que hablamos de la mochila, ¿no? La ley de cannabis medicinal tiene cantidad, a diferencia de la ley de estupefacientes, la ley de cannabis medicinal tiene cantidades específicas de transporte, de tenencia, de en qué condiciones, si en aceite, si en flor seca y demás, y son objetivos, es esa cantidad de estupefacientes. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si yo soy usuario de ReproCam y me encuentran con, no me acuerdo cuántos gramos, creo que son 9 o 10 gramos 9. de flor seca, creo que son 9 de flor seca en la calle? Nada más hablo la app de mi Argentina, demuestro mi carnet de ReproCam y sigo viaje. Exacto. Lo mismo, el tema acá, que es lo que hablaba antes, es porque a uno el profesional que le da el ReproCam, o sea, que habilita para el Tiene que estar tratamiento, inscrito. Tiene que estar inscrito al también. margen de que tiene que estar inscrito, le da una forma de consumo de ese estupefaciente. Entonces, no es ando fumando porro por la calle porque tengo ReproCam. Esa es la premisa, no es yo voy y fumo acá enfrente de los granaderos a caballo porque tengo ReproCam y El me la rebanco. médico me dijo que tengo que fumarlo en la fiesta dentro del boliche. No. Claro, no es así tampoco. Por eso no es un libertinaje absoluto. Sí, da la pauta da ciertas pautas, pero volvemos a lo mismo. Si te sacan del boliche porque te estás fumando un porro y no podés decir que sos usuario de ReproCam, entonces. Y volvemos a lo mismo de la alteración del orden público, ¿verdad? Sí. O de esta situación de lo que le molesta a los demás. A ver, vos podés fumarte un porro tranquilamente en tu casa porque es una cuestión de privados, vos podés hacerlo de la manera que el médico te indicó porque tu certificado lo habilita. Vos podés trasladar, vamos a un ejemplo como el que te pasó a vos, vamos a suponer que vos en ese micro tenías 9 gramos de flor seca en tu mochila. Sí.
Entonces, cuando revisaban a todos, subí a Gendarmería, revisó a todo el mundo, che, ¿por qué tenés esto? No, yo soy usuario de ReproCam, lo estoy trasladando de Jujuy a donde sea, y nada, No lo gracias. estoy consumiendo, nada más. No, es parte de lo que puedo hacer, no estoy molestando a nadie. Entonces, ok, listo. Por eso es importante esto. Que todos aquellos que necesiten esta terapia se hagan el registro y sepan cuáles son sus derechos. Lo mismo lo mismo pasa en un avión, lo mismo pasa en un micro, en un colectivo, en el subte. Bueno, lo mismo si tienen que consumir, por llamar de una manera, en el lugar de trabajo, pueden informar. Porque pasa que han querido echar gente porque vienen o se van con olor a marihuana y el tipo es usuario de ReproCam y no lo pueden echar, es un despido injustificado. Exacto. Si la causa de justificación es esa. Y lo mismo pasa con el tema de la cantidad si uno es autocultivador, tiene una cantidad de plantas específicas, creo que son 8 por paciente, y lo mismo si es cultivador solidario, tiene que tener todas las de la ley, con los certificados de sus pacientes, y si tiene 50 plantas, por lo menos tiene que tener, y no sé, por lo menos 4 pacientes. Y si no, se está pasando. Y si tiene 100 plantas y 2 pacientes, y va a tener un problema. Sí. Sí. Acá el chinito dice, qué genio el doc Matías, tendría que ser docente. Qué facilidad para explicar, todo un genio. Si supieran, casi soy docente secundario hace poquito y le dije, no me tomaron porque me decían que me falta la parte pedagógica. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí. Pero nada, explicás de 10. Dice, no. ¿Qué tema? Pero bueno, chicos, ¿Qué tema decimos. lo del ReproCram? Porque también hoy, como todo, como Argentina, se falsifica mucho. De hecho, hay médicos que cobran para hacerte el ReproCram. Sí, es hecha la ley, hecha la trampa. Obvio. Eso es lo único que perjudica a los que realmente lo necesitan y que lo están haciendo por ejemplo, hay una sociedad que se llama Mamá Cultiva que trató muchos años, o sea, que hizo una lucha real Obvio. por el uso del aceite en su momento para chicos con autismo y demás, o con otro tipo de afecciones, y que esta ley la verdad que los benefició mucho, pero bueno, Claro. volvemos a lo mismo, es hecha la ley, hecha la trampa, tanto médicos como psicólogos, Sí. como cultivadores, como etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ensucia las ganancias que hubo. Todo lo que se ganó. Sí, ahora es como todo pasa a ser un negocio. Desgraciadamente es así. Hoy estaba leyendo hace poco que en Estados Unidos se encontró que hay una nueva enfermedad que puede ser producto del uso excesivo de cannabis y que se registró. Por ahí es porque deja de ser un negocio. Entonces, al dejar de ser un negocio, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que esta es una opinión totalmente personal y puede ser un tanto polémica, pero yo creo que hay ciertas sustancias que son legales porque es negocio que sean legales y hay ciertas sustancias que son ilegales porque es negocio que sean ilegales. Sí. Les doy un ejemplo. Una botella de... A ver, partamos de la base que los cigarrillos... Te doy un ejemplo. Pero, Los cigarrillos. un cigarrillo por ahí no tanto, pero sí las bebidas alcohólicas. Sí. Una botella de whisky que vale, por decir un número, no sé, 200 lucas, es legal, o sea, legalmente vale 200 lucas, imagínense cuánto valdría si fuera ilegal. Claro. No la compraría nadie porque sería ilegal. O sea, porque sería muy cara. Entonces, es negocio que sea legal. La marihuana que se planta, se cultiva y crece, siempre fue negocio que fuera ilegal, porque si no, todos plantarían, crecería y cada uno tendría las ganancias que tuviera. Y lo mismo lo extrapolo a cualquier otro tipo de estupefaciente. Claro. Aparte, partamos de la base que mucho de lo que hoy vemos como sustancias prohibidas, en algún momento fueron sustancias medicinales o fueron sustancias permitidas. El LSD El LSD fue un psicotrópico, la cocaína fue un psicotrópico. Sí. Por lo cual, yo creo que todo esto se basa en un gran negocio y no tanto en pensar en la qué salud. le hace bien o mal a la gente. Claro. Sí.
Ahora, a mí lo que me llama la atención de a veces la originalidad que tienen para transportarla, para comerciar adentro de empanada, de juguete, de llantas. Soy adicto a Alerta Desarman Aeropuerto. autos, Soy adicto a Alerta desarman. Aeropuerto. Alerta aeropuerto, por supuesto. Lo pongo en loop en YouTube, lo Sí, puedo ver en loop olvídate, me eternamente. encanta, me Qué lo sé de memoria. increíble, pero es Sí. increíble Es increíble. desarman una bicicleta dentro del caño de la bicicleta. Es increíble, boludo. No, Y bueno, no sé caen. si vieron, y si no se la recomiendo, está la serie de Queen of the South, o sea, la Reina del Sur, pero la Sí. versión Ah, norteamericana. mirá. Bueno, está en Netflix, si la pueden ver, mírenla porque es excelente. No, no me echen la culpa después de no dormir a la noche por seguir viéndola. La voy a ver. Eh, La voy a ver. Ellos trafican en tequila. Mira, La disuelven con un compuesto químico, después el que la recibe con la destilería, o sea, tiene una destilería de tequila, la disuelven la cocaína en el tequila, después por medio de otro compuesto químico la la separan recuperan. del La tequila separan, sí. y sale, pero lo que se ve es un líquido. Claro. Qué va. Ah, No, es excelente. Claro. Es excelente. Bianca Ávila dice, un genio el doc, muy claro. Sí, la verdad que sí. Nos llena de sabiduría y cómo movernos en lo cotidiano si nos pasan situaciones como esta, que es importante tenerlo a mano. Sí, aparte porque la policía, o sea, tanto la policía como en general, o la seguridad de los lugares juegan con la indefensión de la gente, ¿no? Sí, Juegan con, yo quiero entrar a este espectáculo, entonces no me queda otra que dejarme hacer lo que quieran o lo que sea. Y a su vez con el desconocimiento y el miedo, ¿no? claro, Porque a ver, un pibe que se va a una fiesta electrónica, tiene 2 pastillas metidas en los huevos y dale, flaco, tampoco es para tanto. claro. Tampoco es para que le peguen, tampoco es para que le armen una causa, porque el tipo se quiere ir a divertir un rato. Entonces, Agarrar el que la está vendiendo adentro en masividad. no, pero claro, no es que ese vos negocio. sabés Que que seguramente, claramente. que seguramente el organizador de la fiesta lo hizo entrar para tener su ganancia. Porque esto es Exacto, así. porque, claro, no, porque volvemos a lo mismo, pasa a ser un negocio. Claro, Entonces, claro. yo fui a un festival en Estados Unidos y algo que me sorprendió era eso, que en la organización del festival, lo único que le interesaba era que no te mueras, básicamente. O sea, tenían puestos de hidratación absolutamente por todos lados, bomberos, policía, médicos, cada tanto iba un carrito de golf, y en el carrito de golf uno veía un policía, un bombero, un paramédico y una camilla. Y eso iba por todo el festival No. tratando de que la gente no se muera. Esa era básicamente la premisa. Después, Acá te cierran la canilla de agua general y te venden el agua para sacar más rédito. claro, entonces Claro. esa es la premisa. Pero bueno, es importante saber este tipo de cosas y como Sí. digo siempre, es importante tener un abogado de confianza para llamarlo cuando pasan estas cosas. Yo lo tengo y muy pronto te voy a llamar. Esperemos que no, pero No, es muy probable. No por este tema, aclaro, porque por ahí lo sacan de contexto. Mati, yo de corazón, como siempre, te agradezco muchísimo el tiempo de charlar con nosotros, explicarnos tan bien y tan claro, y bueno, está reflejado en los mensajes que manda la gente ahí en el chat. Gracias por tu tiempo. no, gracias a ustedes chicos, siempre por el espacio y por la oportunidad. Hago un paréntesis, hago un paréntesis. Nosotros Ah, ¿ibas a decirlo? lo de Vanessa. Sí. Nosotros tenemos una médica forense y Ajá. al escuchar varios casos y varios columnas que has traído, dijo, me encantaría hacer un crossover con el abogado, o sea, hacer un programa que estén los dos y vos por ahí explicando el caso y ella explicando los estudios que se hacen en esos momentos. Si Sí, sería excelente. De hecho, tenemos ahora un caso muy reciente de la familia que hablé exactamente de eso con ella, que es terrible un mutilaron, es caso muy para traer. interesante. Que Sí, sí, aparte, vamos a esperar que avance un pasa que poco.
pasa que con la doctora forense siempre vamos a estar de veredas diferentes, porque yo defiendo y ella... Va a estar buenísimo. Entonces, Crimina. Va a estar buenísimo. pero bueno, puede ser interesante. Mirá el programa que armamos, ¿eh? Mati, de vuelta, muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, chicos, gracias. Abrazo grande. Gracias, Mati. Nosotros enseguida volvemos. No hay más por hoy, esto termina ya. Dejamos sonrisas en esta emisión. La próxima semana nuevas sorpresas traerá. El Club del Cubo te dice adiós. Nos vemos pronto. No queda tiempo, te digo adiós. Nos vemos pronto. Gracias a vos. Gracias por ser parte de este club. El Club del Cubo cierra sus puertas hoy.